Pleno ordinario del mes de septiembre, un pleno, el pleno de vuelta al cole, en el que salían buena parte de los asuntos que han trufado la actualidad de este verano en Torrejón. Y para empezar, uno que ha trufado la actualidad desde hace mucho tiempo. Por fin nos han cambiado los sillones. Sí, yo pensaba que el único sillón que permanecía estable era el del alcalde, pero por fortuna ya nos han cambiado los sillones y ya los amortiguadores funcionan y no estás bajándote continuamente mientras estás hablando, lo cual es de agradecer. El pleno decía que ha estado trufado de la actualidad de este verano y la actualidad pasa por los macrofestivales. El pasado viernes tuvimos el Brava y este fin de semana el Salvaje. Sí, envueltos en escándalos continuos, no solamente por la ubicación, ya que fueron expulsados del lugar donde se hacía antes por los ruidos, sino también porque los patrocina el fondo de inversión KKR, que es un fondo de inversión que se está lucrando con el genocidio en Gaza. Por consiguiente, nosotros nos disponíamos estábamos en contra de que la celebración de estos festivales, hasta que este fondo de inversión no saliera de esa manera. Se han pronunciado también muchos de los cantantes que participaban, que se han bajado de estos festivales hasta que no se expulse al fondo de inversión KKR. Y de hecho también las peñas estaban también un poco en contra porque estaban bastante enfadados porque les han quitado, para poner estos festivales, les han quitado algo que era súper histórico en Torrejón, que era es el Día de las Peñas en el recinto ferial. Más cosas, también aparecía en este turno de decretos la Ciudad Europea del Deporte, un título que ha conseguido Torrejón junto a otras 20 ciudades. Sí, pues era lo que te decía, o sea, están cambiando nuestras fiestas tradicionales por unas fiestas nuevas y nosotros decíamos que más que la Ciudad Europea del Deporte éramos la Ciudad Europea de las Fiestas. Y preguntábamos cuánto nos ha costado este título que ha comprado Alejandro Navarro, porque no es un título que te esté dando Europa en realidad, sino que te está dando una empresa privada que se dedica a vender títulos y a obtener una ganancia por ellos. Así que eso es lo que queremos saber, cuánto nos ha costado. Hablando de títulos, en julio creo que era, estallaba el escándalo de los currículum inflados y entre ellos aparecía el de Pedro Rollán. Y por eso preguntábamos qué es lo que piensa hacer el equipo de gobierno, porque es que todavía mantiene el currículum falso de Pedro Rollán en la web y nosotros queremos saber qué es lo que piensa hacer. O sea, ¿van a decir algo contra el exalcalde? Es muy lamentable que un político llegue a ser político mintiendo en su currículum. Nadie lo aceptaría en una empresa privada. ¿Por qué tenemos que aceptarlo en una empresa pública? Más cosas, también en el turno de decretos se hablaba de los apartahoteles de Twin Peaks. En concreto, desvelaba Más Madrid, se les ha impuesto sanciones. Por la causa del ICIO y a causa de otras irregularidades que ha habido con respecto a los impuestos. Los vecinos están bastante quemados con este asunto porque se les prometió que no iba a aparentar un edificio de 4 alturas y parece ser que han incumplido esa promesa. Era obvio, era más que obvio, pero bueno, les prometieron eso y obviamente pues no ha salido. Así que queremos saber esta y cuántas más irregularidades se va a tener que comer el ayuntamiento por cederle esta parcela que ha triplicado. O sea, tenemos que recordar que esta parcela ha triplicado su edificabilidad a causa de las ventas de otras parcelas que hizo la Comunidad de Madrid en este. El pleno comenzaba con un bloque de asuntos económicos. Yo creo que es la primera vez que se fusionan todos los asuntos económicos en un mismo pleno. Pero hablamos de la cuenta general, de la auditoría, del plan de ajuste y del inventario. Vamos por orden. Cuenta general. ¿Qué resultados arrojó el balance económico a final de año? Hemos recibido más ingresos de lo que nos habíamos esperado. Entonces, ¿cómo ha sido este gran milagro del PP en el que hemos ingresado más dinero de lo previsto? Pues a causa de malvender nuestro patrimonio. Estamos vendiendo nuestro suelo a empresas privadas para que esas monten sus negocios o hagan sus asuntos. Y esa es la razón. En esta cuenta general también hemos observado que
se ha incluido la deuda que nos ha dejado la empresa municipal de la vivienda y suelo, de la que hemos hablado también en el resto de los puntos, porque es lamentable no solo que nosotros hayamos tenido que asumir su deuda, sino la manera en la que se han inventariado los bienes que nos ha dejado esa deuda, porque todavía seguimos sin entender por qué hay plazas de garaje que cuestan 8,5 millones cuando la plaza de al lado cuestan 12 millones. Eso es algo que ya está judicializado y que ya veremos en qué se resuelve y que nos lo tendrán que explicar. Pero en fin, ese es el milagro económico del PP, vender nuestro suelo y conseguir un dinero de manera momentánea para pagar más fiestas y más fiestas. Porque si es verdad que hemos ingresado más dinero de lo que nos corresponde, ¿por qué no lo utilizamos para pagar la deuda? Porque tenemos una deuda que va a llegar hasta el 2035 por lo menos. Y que esa deuda, por culpa de esta deuda, el Ministerio de Hacienda nos ha castigado. Pero no ahora. En el 2012 nos castigó, como en toro. Y no nos levantan el castigo, porque no pagamos la deuda. Si hubiéramos pagado la deuda cuando nos correspondía, ahora con la tasa de basura se podría haber bajado el IBI. Pues algo que tendrá que explicar el alcalde. ¿Por qué no puede bajar el IBI? No lo puede bajar porque nosotros estamos sometidos a un plan de ajuste y ese plan de ajuste, ese castigo que nos puso el Ministerio de Hacienda, nos impide bajar los impuestos. Y por eso tenemos que tener los impuestos tan altos, porque no pagamos nuestras deudas. Si lo hubiéramos pagado a tiempo, otro gallo nos estaría cantando ahora, que no es el que nos canta. Pero en fin, esto es lo que tenemos. Una quiebra de la empresa municipal de la vivienda y suelo, a la que le hemos pagado un montón de millones de euros en cesiones de suelo público, en préstamos, que no han servido para revitalizarla, sino que han servido para que nosotros ahora acumulemos más deudas. ¿Y por qué? Pues porque Abico 21, que era quien lo gestionaba, pues ha hecho una gestión desastrosa y de hecho, pues a causa de esto, ha quebrado la empresa municipal de la vivienda y suelo. ¿Qué le debe el ayuntamiento a Abico 21? No lo puedo entender, porque ha sido esta empresa la que ha gestionado las 150 viviendas en régimen de alquiler que en teoría se iban a construir. ¿Y qué ha pasado? Que el Tribunal de Contratación, hasta en 3 ocasiones, le ha tenido que decir, señores, no, había otra oferta mucho mejor. ¿Qué es lo que le deben? No lo entiendo. Más cosas, también aparecía en este orden del día la auditoría, lo que se llama el Plan Anual de Control Financiero, con un cambio significativo. Han desaparecido las partidas individuales y solamente se presentan unas tablas. En estas tablas aparecían en los asuntos concretos en los que se realizaban los controles y si era una incidencia baja, media o alta. Y lo que ha pasado es que seguimos teniendo las mismas incidencias que tenía el año pasado y la mitad de ellas son medias o altas, lo cual es bastante preocupante. Para el año que viene puede que tengamos, para este 2025 pues se ha intentado implementar y mejorar de alguna manera este control financiero pues a través de los jefes de departamento, pero todo el tiempo los técnicos lo que dicen es que necesitan más personal para hacer estos controles. Y estos controles son súper importantes porque son los controles en los que se valoran los contratos menores. Son los controles en los que se valoran las concesiones administrativas, que tenemos un montón, y que no hay un responsable de estas concesiones administrativas. Necesitamos mejorar esto. Y no lo hacemos porque aquí el único departamento que se engrosa con gente, que se engrosa con trabajadores, es el de prensa y propaganda. Porque el que se necesita, los funcionarios que se necesitan para hacer estas tareas administrativas, pues son los mismos. Sobre este departamento hablabais también en el turno de decretos, la contratación de alguien para servicios sociales. Esto es lo que más
nos ha escaldado, bueno, no es lo que más, porque desde luego hay un montón de temas que nos han escaldado, pero es que este tema es flagrante porque en la partida de ayudas sociales merma, la partida de ayudas sociales nunca se ejecuta al completo. ¿Y qué es lo que haces? En vez de aumentar la partida de ayudas sociales, que era lo que te habíamos pedido en el pleno de presupuestos, lo que haces es contratar a una persona que lleve las redes sociales de la Concejalía de Bienestar. ¿En serio? ¿En serio lo que estás haciendo para mejorar el bienestar, para mejorar en asuntos sociales, es mejorar tu marketing? Y esta es una muestra de lo que sucede en este ayuntamiento. Más cosas, en el debate sobre el plan de ajuste salía un asunto que también ha sido noticia en las últimas semanas. 10 millones para un nuevo contrato navideño. Para decoración navideña va a incluir distintas cosas, ¿no? O sea, va a incluir pues las únicas cosas que todavía no habían sido privatizadas. Y es lamentable, porque mientras se necesitan implementar este ayuntamiento, se necesita implementar en bienestar social, se necesita implementar en vivienda, se necesita implementar en igualdad y mujer, lo que hacemos es implementar en fiestas, implementar en las mágicas navidades, en las fiestas patronales y en las populares y en más fiestas, y es lo único que hacemos. Las mágicas navidades de Madrid. Las mágicas navidades de Madrid, ciertamente, porque esto es súper vergonzoso, porque antes al menos las mágicas navidades eran de Torrejón, pero ahora en el cartel ha desaparecido nuestro nombre. Yo no sé, el turismo, la gente no va a asociar que las mágicas navidades son de Torrejón, porque ya no aparece nuestro nombre ni siquiera en el cartel. Y estos son los buenos gestores que están gestionando el ayuntamiento. Hablamos de vivienda. La MV era la gran protagonista del punto sobre el inventario de 2024. Es lamentable. Con todo el dinero que hemos aportado, con los 23 millones que le hemos dado en cesión del suelo, con todos los préstamos que le hemos hecho, con todo eso, aún así, la empresa municipal de la vivienda y suelo ha quebrado. Alejandro Navarro ha tenido el honor de darle, ya se tambaleaba, y Alejandro Navarro ha tenido el honor de darle este puntapié. Y ahora, pues, nosotros tenemos que asumir sus bienes y sus deudas. Y las viviendas también eran protagonistas de dos mociones, una de Más Madrid y otra del PSOE, que por cierto, habéis coincidido básicamente en las dos mociones. O sea, una sobre la tasa de basuras, cada uno llevándolo a un lado, y el otro sobre la vivienda, también cada uno llevándolo por su lado. Vosotros os centrabais en fresnos y pedíais investigación, una comisión de investigación. Sí, claro. O sea, el PP ganó las elecciones prometiendo en campaña que iba a hacer esas 150 viviendas, que iba a haber un sorteo inmediatamente y demás. Y ha incumplido sus promesas electorales. Pero es que ha incumplido sus promesas electorales de una manera un poco turbia, a nuestro parecer. Porque la empresa que gestionaba esas viviendas era Abico 21. Esa empresa que en teoría antes gestionaba la empresa municipal de la vivienda y suelo y que la quebró. Esa empresa que quería seguir gestionando la empresa municipal de la vivienda y suelo, pero que el Tribunal de Contratación se lo impidió. ¿Y qué hizo el Ayuntamiento de Torrejón cuando el Tribunal de Contratación hasta en 3 ocasiones se lo impidió? Pues dejó que muriera la empresa municipal de la vivienda y suelo, y lo que hizo fue cederle a Abico 21 la construcción de estas 150 viviendas. ¿Qué podía salir mal? Pues obviamente Abico 21 no ha cumplido con los plazos de construcción y no ha cumplido con los plazos de prescripción, y no hemos hecho nada para impedirlo. No, le hemos dejado, hemos accedido a su solicitud de prórrogas sin ningún tipo de indemnización o sin pedirles absolutamente nada a cambio. Ahora que se ha rescindido el contrato, vamos a tener que pagar nosotros todo lo que se ha construido, la obra, el vaciado de terreno, porque es lo único que se ha hecho, vamos a tenerlo que pagar nosotros y no vamos a poder pedir una indemnización a esa empresa. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que le debe Alejandro Navarro a esa empresa para darle tantas concesiones?
Más cosas, urbanismo, probablemente sea la noticia del Pleno. Más o menos ya está confirmado, viene Costco y se va a situar justamente al lado del Oasis. Sí, Alstom Iberia era la propietaria de esta parcela, pues la cuestión aquí es que el Oasis estaba prácticamente en quiebra, debía un montón de dinero. A nosotros esto pues nos afecta mucho porque nosotros le condonamos un montón de impuestos, les dejamos que no los pagaran a cambio de generar empleo y demás. Y esto es algo que me molesta muchísimo porque para los pequeños comerciantes no hay apenas ningún tipo de beneficio fiscal. Pero para las multinacionales, para las grandes empresas y todos los que tú quieras. Y al Oasis le perdonamos todos los impuestos si había pues contratación de empleo y demás. Pero no ha sucedido así. No solo ha sucedido así, sino que han acabado fatal, han acabado prácticamente en quiebra. Y ahora piensan que si viene el Costco justo en la parcela de enfrente, pues se va a poder revitalizar la zona. Pero yo pienso que se va a revitalizar el Oasis, porque no creo que revitalice el Soto. Entonces yo lo que digo es, bueno, entiendo que en el mundo capitalista en el que vivimos tiene unas lógicas, entiendo que no quieras que el Oasis quiebre, pero ¿le vas a pedir el dinero que le perdonaste de impuestos por haber incumplido todo lo que te prometió de empleos y demás? ¿Se lo vas a pedir ahora? Porque si no, ¿por qué le estás regalando la posibilidad de que se pueda poner el Costco ahí, que no tenían esa posibilidad? Porque esa parcela no podía utilizarse para eso. ¿Qué va a pasar con el Lidl, que ha amenazado con demandarles? Porque en su contrato venía que no se podía hacer ningún otro supermercado, ningún tipo de supermercado en 500 metros. Pero lo más importante aquí, que eso es lo que a nosotros nos interesaba, ¿vale? ¿Qué vas a hacer por los comercios locales, por los pequeños comercios de la zona del Soto? Porque a mí no me importa que tú te enfoques ahí en que los ricos sigan siendo ricos y que no quiebren y que no que puedan recuperar sus deudas de la manera en la que sean, ¿vale? Yo no digo nada, pero ¿qué vas a hacer por el pequeño comerciante del Soto? ¿Cómo les vas a compensar? ¿Cómo vas a permitir tú que haya una revitalización del comercio local en el Soto? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? ¿Vale? Yo no digo que no a una cosa, yo quiero que compenses a los demás, claro. Más cosas. Fue protagonista del pleno semiclandestino este que tuvisteis en medio del mes de agosto, casi. Y volví a serlo. Aprobación definitiva de las zonas verdes. Unas zonas verdes que se acaban de aprobar, pero sin embargo llevan en vigor como 3 meses. ¿Cómo se come esto? Esto era un escándalo, porque se pusieron las zonas verdes en plenas fiestas, sin que hubiera una ordenanza ni nada, se empezó a multar sin que hubiera una ordenanza ni nada, y ya la gente pues ha tenido que pagar, o sea, la gente que pagó las multas pues en el periodo voluntario, le vas a devolver el dinero de las multas, porque es que no había ordenanza. Es que el ayuntamiento aquí, es que el PP aquí hace lo que le da la gana de manera literal. Y ahora pues ha pintado unas líneas verdes, que sé que es verdad que ha hecho la ordenanza, pero nosotros les hemos preguntado con qué criterio has hecho esas calles, las has pintado de línea verde. ¿Con qué criterio? ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Por qué en la zona alrededor de las fiestas? Porque en el barrio San José, que también sufre todo el aparcamiento masivo cuando se producen las fiestas, a esos no. A esos no. ¿Por qué razón esos no y los demás sí? Y no sé, es que nos sorprende muchísimo, porque en este plan, o sea, va a haber empresas que tienen en su puerta línea verde y no pueden acceder a la tarjeta. O sea, imagínate que en tu portal hay línea verde, pero tú no puedes acceder a la tarjeta. Y sin embargo, Indra sí, que no le correspondía, y ahora resulta que sí que van a tener tarjeta. O sea, yo no entiendo nada. Nosotros hicimos una serie de alegaciones, porque nosotros no estamos en contra de que haya zonas verdes, no estamos en contra de este tipo de ordenanzas creadas. Sí, hicimos unas alegaciones súper sencillas. Simplemente preguntamos cuántas plazas de garaje iba a haber, plazas de parking iba a haber en línea verde, y que se podía adjuntar un mapa de las calles.
que se apuntara un mapa de las calles, como en otras ordenanzas, ni más ni menos, que se dijera cuántas plazas iba a haber en línea verde y cuántas no, porque cuando yo vaya a la zona, ¿dónde voy a aparcar? ¿Dónde voy a poder aparcar? Pues díganme cuántas hay en un lado, cuántas hay en el otro. Y que se asegurara, pues, que se pusiera por escrito en la ordenanza la gratuidad de estas zonas verdes. Y sin embargo, no han aceptado ninguna de nuestras alegaciones, alegando que son alegaciones políticas. Pero si son las alegaciones más técnicas que hemos hecho en toda nuestra vida, ¿cómo vas a decirme que poner un mapa o que especificar cuántas plazas hay en zona verde y cuántas no es político? Político es haber hecho este tipo de ordenanza solamente donde tú has querido, porque lo que no tiene ningún sentido es que en la zona de bajas emisiones, en el centro, que es la zona de bajas emisiones, que es donde más protección tendría que haber con los humos de los coches y demás, en la zona de bajas emisiones no se puede ni aparcar en ningún lado y todo el mundo puede entrar porque no hay cientos de miles de excepciones. Y tú, sin embargo, ¿qué es lo que haces? Pues claro, también es verdad que los vecinos no me extraña que se quejen de que no pueden aparcar porque antes era un periodo muy cortito en fiestas. Y es que ahora a las fiestas populares se le han añadido las navidades, a las fiestas populares y las navidades se le han añadido todos los festivales y más. Y más, porque estamos empeñados en ser la ciudad de las fiestas y esto, claro, todos los fines de semana pues va a haber algún tipo de tinglao. Más cosas, es el otro gran asunto de los últimos días. La tasa de basuras se aprobó hace un año y sin embargo pues pasó más o menos desapercibida, pero es ahora cuando están empezando a ver cómo efectivamente en menos de un mes empiezan, imagino, el pago de la tasa, cuando los vecinos se están dando cuenta y hay una rebelión montada importante. Y no me extraña porque es una vergüenza cómo la han ejecutado. Nosotros ya hicimos alegaciones en su momento y nos las rechazaron, todas. Y nosotros lo que queríamos era, de verdad, propuestas muy sencillas para hacer que esta tasa fuera más justa. Porque lo que nosotros no entendemos es por qué siempre se presupone que los ciudadanos tenemos que tener siempre el peso del reciclaje. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con Ecoembes? Porque a ellos no le piden su parte. Más Madrid ha llevado una denuncia a los tribunales para exigir que Ecoembes pague su parte, porque si Ecoembes paga su parte, la tasa de basura se va a reducir notablemente. Y eso era lo que nosotros pretendíamos, que se redujera notablemente, pero ellos ni siquiera han asumido esa alegación. Ya no te digo que asumas las de las bonificaciones sociales o las bonificaciones verdes que nosotros pedíamos, que también las pedíamos. Porque me parece una vergüenza que si yo cumplo perfectamente con el reciclaje y mis vecinos no, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo ningún tipo de beneficio. Es que si la ley lo que dice es que tienes que pagar por tirar, si la ley lo que dice es que, pues eso, o sea, tiene los que más consumen, los que más consumen, sí, son los que más pagan, pues de alguna manera hay que ir a un pago de generación, por residuos individual, porque si no, hay que ir avanzando hacia eso. Y nosotros era lo que pedíamos, pero no han asumido ninguna de nuestras alegaciones. Nosotros pedíamos pues que las familias más vulnerables estuvieran, no sé si exentas, pero bonificadas en la mayor parte. Y lo que ellos han hecho es que han hecho una bonificación del 90% solamente para las familias cuya unidad familiar gana menos de 600 euros. Es que, hombre, y si ganas 750, ¿crees que tú puedes pagar una tasa de basuras de 180 euros más el IBI? Es que a lo mejor te supone 500 euros al año. Es que esto me parece bastante notorio. Y no solo no han aceptado ninguna de nuestras alegaciones y han hecho lo que a ellos les ha dado la gana, sino que han escrito una tasa a todos los vecinos, utilizando los recursos públicos, una carta nominal,
utilizando todos los recursos públicos para atacar a la oposición, para llamarnos cínicos, hipócritas. Pero hombre, en primer lugar dicen, no, es que nosotros estamos súper comprometidos con la bajada de impuestos y tal. Sí, claro, por eso tienes todos los impuestos al tipo impositivo más alto, permitido por la ley. Porque tú estás súper comprometido con la bajada de impuestos. Por eso no pagas tus deudas, para que nos pudieran bajar el IVA, porque estás súper comprometido con la bajada de impuestos. Venga, hombre, a otro con ese cuento. ¿Qué nos dicen? No, es que no te preocupes porque vas a tener una bajada. La ley me impide, la ley del gobierno de España, esa ley de Pedro Sánchez, me impide bonificarla. Sí, hombre, pues yo no he visto que te impida bonificarlo. Díselo a Almeida, porque yo creo que Almeida nos ha enterado que ha bonificado más que tú. ¿Y el gobierno de España es el culpable? ¿Pero te has enterado de que hay 2 directivas europeas de las que parte esa ley? Pues deberías haberte enterado, porque el PP votó a favor. Dice Valeriano en el pleno. No, es que nosotros estábamos a favor de todo el tema del reciclaje, pero lo que no estábamos a favor, lo que no nos parece bien es que sean los ayuntamientos los que se encarguen. Oye, pues las directivas europeas dicen literalmente que son las entidades locales, o sea, los ayuntamientos, los que se tienen que encargar del tema de los residuos. Y si son las entidades locales, o sea, los ayuntamientos los que se tienen que encargar del tema de los residuos, lógico es también pensar que son ellos los que tienen que cobrar por esto. Y si a ti esto no te parecía bien, ¿por qué no votaste en contra cuando esto se votó en el gobierno de la nación? ¿Por qué no votaste en contra? No, te abstuviste. ¿Por qué? Porque los 12 millones de euros te vienen muy bien para seguir pagando fiestas y más fiestas. Y no contento con esto, encima lo utilizas para meterte contra la oposición, utilizando los recursos públicos para meterte con la oposición. Eso sí que es el colmo del cinismo. Más cosas, como no hay 2 sin 3, después de las zonas verdes y la tasa de basuras, llega una nueva ordenanza de medio ambiente con multas por no reciclar. Es que yo de esto quería haber hablado en el pleno. Lo que pasa es que no he podido porque, claro, teníamos que hablar de nuestras alegaciones a la tasa de basuras y de la famosa carta que se ha denominado la Carta de la Desvergüenza. Pero ha habido una modificación en la ordenanza de medio ambiente que habla de la obligatoriedad de los vecinos de reciclar. Y de la obligatoriedad de los vecinos de reciclar bien, porque está penado que tú mezcles cosas que se puedan reciclar y que, pues, por ejemplo, que en la bolsa de plástico metas biorresiduos. Pues eso está penado. Y hay una serie de multas, hay una serie de sanciones que aparecen en la ordenanza. También hay una serie de sanciones por tirar cosas a la calle, porque pone la obligatoriedad de tirar las cosas en la papelera. Y esto es algo importante que la gente no se ha enterado. Y yo creo que tenía que haberse hablado de esto, porque se ha aprobado hace 4 días y nadie lo ha mencionado. Igual es que al PP, pues en el fondo, le da igual. Más cosas, volviendo a la carta, vosotros lo llevabais a la tasa de basuras y el PSOE a otro lugar absolutamente distinto. El Plaza Mayor y la presencia de los políticos, un tema que siempre vuelve. Lo comentaba en el pleno, o sea, aquí lo que pasó es que hace muchos años, antes en el Plaza Mayor había unas páginas al final del Plaza Mayor donde todos los partidos políticos podían informar a la ciudadanía de su labor. A veces los políticos lo utilizaban para hacer propuestas propositivas y otras veces pues, para echarse los unos con los otros, que esto es muy típico de los políticos. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando ganó el PP, pues lo que dijo es, bueno, mira, esto pues igual deberíamos utilizar el Plaza Mayor para informar de una manera neutra y tal. Entonces, si informamos de una manera neutra, pues tendríamos que quitar esas páginas de los políticos en el Plaza Mayor y demás. Y los partidos que en aquel entonces estaban, con la gente que en aquel entonces estaba, que no son ni los mismos partidos que tenemos ahora, ni la misma gente que tenemos ahora, excepto el PP, pues los creyó. Y salieron del Plaza Mayor. ¿Y ahora qué pasa? Que nunca se respetó ese acuerdo.
siempre se utilizó el Plaza Mayor para meterse con la oposición y para hacer propaganda. Entonces siempre los partidos han ido quejándose una y otra vez de esto, porque la ley lo que dice es que los partidos políticos tenemos que tener un espacio para informar a la ciudadanía de nuestra labor. ¿Y cómo ellos retranquean esta ley? Porque echa la trampa. Lo que ellos hacen para retranquear esta ley es dejar un espacio en la web, en un sitio escondido que nadie ve, las propuestas de nuestras mociones. Pero ahí no podemos escribir, simplemente entregan las propuestas de nuestras mociones, aparecen y así retranquean la ley. Y claro, pues el PSOE pues obviamente hizo una moción del Plaza Mayor pidiendo que se aprobaran sus alegaciones que hace todos los años para que haya un espacio en el Plaza Mayor, o por lo menos una posibilidad de réplica, porque es que a veces mienten de manera fragante. Y de hecho yo les he dicho que en varias mentiras que han hecho no son medias verdades, no son sus opiniones, son mentiras fragantes que han dicho sobre Más Madrid, y les he pedido que hagan una rectificación pública. Porque cuando el resto de los periódicos se equivocan y dicen algo que finalmente se demuestra que es falso, tienen que hacer una rectificación pública en el mismo periódico, en la misma manera en la que se ha publicado erróneamente. Pues yo he pedido una rectificación pública. Me han dicho que no. Entonces me reservo el derecho de pedir en otros órganos que hagan esta rectificación. Y terminamos con otro de los asuntos de este verano, el rescate al hospital de Torrejón. Eso ha sido lamentable. Ya sabíamos que funcionaba mal, ya nos habíamos manifestado junto con los trabajadores a las puertas del hospital en numerosas ocasiones exigiendo que se cumplieran sus demandas, hasta que nos hemos enterado por un día en pleno verano que la Comunidad de Madrid tenía que rescatar económicamente al hospital. Y esto lo único que demuestra es una cosa, es que los hospitales públicos de gestión privada no funcionan bien, no son mejores que los hospitales públicos de gestión pública. Esta idea de que los hospitales de gestión privada iban a funcionar económicamente mejor e iban a dar mejor servicio, con la gestión del hospital se ha demostrado que ni mejor servicio ni económicamente más estables. Y al margen del pleno, tengo que preguntártelo, la portavoz de Más Madrid estuvo despidiendo a la Flotilla de la Libertad en Barcelona. Pues sí, la verdad es que fue bastante emocionante despedir a la flotilla. Me parece lamentable tener que enviar una flotilla en primer lugar. O sea, me parece lamentable que sean los ciudadanos los que tengan que ir a llevar recursos a Gaza y que desde los gobiernos no se pueda hacer más. Me parece que toda presión ciudadana es necesaria. Me parece lamentable que Netanyahu pues haya hecho lo que ha hecho de atacar a la flotilla, a pesar de que tenía inmunidad en un principio internacional, o sea, a pesar de que se le ha tenido que proteger porque se temía que Netanyahu hiciera algo de lo que ha hecho. Así que nada, vamos a seguir luchando para que pare este genocidio y esperemos que tener el apoyo de la comunidad internacional lo antes posible. Pleno ordinario del mes de septiembre, el primer pleno del curso y un pleno muy cargado. Todos los asuntos del verano, asuntos económicos y algunas polémicas nuevas. Comenzamos con decretos donde salían algunos asuntos que han sido noticia en los últimos días. Por ejemplo, y es noticia del viernes pasado y de este viernes, los festivales, el Brava y el Salvaje. Bueno, los festivales, lo primero que tengo que decir que estoy súper orgulloso de mis vecinos y mis vecinas, que la semana pasada se echaron a la calle en masa, y digo en masa porque hoy en día es complicado movilizar a la gente, al final los trabajos, los estudios, las redes sociales, donde también la gente milita y expresa sus opiniones, hace que sea complicado movilizar a la gente, sobre todo un día entre semana. El otro día, yo creo que cerca de 1000 personas, sin exagerar, se echaron a la calle para decir que no puede ser que Torrejón, que el ayuntamiento y que el alcalde, y es que tácitamente es lo que ha pasado, contribuya a financiar a un Estado que está cometiendo un genocidio.
Y esto que parece muy brusco decirlo, es así. Detrás de estos festivales del Brava, el Salvaje y el Raw Town, detrás de esto hay un fondo de inversión que es KKR, que se ha demostrado que uno de los máximos accionistas de este fondo de inversión es una persona muy cercana a Netanyahu, que tiene otro conglomerado de empresas a través de las cuales sí que contribuye con el Estado genocida. Por tanto, que ese señor venga a Torrejón de Ardoz a utilizar suelo municipal, ojo, cedido a un coste residual. Tengo que decir que van a pagar 40.000 euros a 20.000 euros cada festival por utilizar todo el recinto ferial. Yo invito a cualquier vecino a que pregunte cuánto le costaría alquilar durante una semana, 10 días, el recinto ferial, que es mucho más. Pues van a venir a hacer el agosto a Torrejón, es decir, a sacar un negocio tremendamente rentable, como decimos, con un fondo de inversión que, según se ha publicado con editoriales y de investigación, se ve que está financiando al Estado genocida de Israel. Por tanto, decimos que eso no puede pasar, no tuvo que pasar la primera vez y hoy ha habido tiempo para reaccionar y suspender el festival. ¿Cuántos artistas no se están cayendo de los festivales? Ojo, los artistas que van al día, que antiguamente el negocio de la música se vendía muchos discos, hoy en día viven de los directos, viven de los conciertos. Que un artista se baje significa que va a dejar de pasarlo o va a empezar a pasarlo un poquito mal, porque no todos los artistas son estrellas mundiales como los que suelen venir bien pagados a Torrejón. Al final van un poco al día. Que se bajen los artistas, bueno, puede dimensionar lo que estamos hablando. Y Torrejón, lamentablemente, hemos sido noticia en toda Europa por traer festivales que venían rechazados de otras ciudades, que venían rechazados de la Feria de Madrid, y Alejandro Navarro les ha abierto las puertas y además anunciando que el año que viene vuelven a Torrejón. Hoy la concejala de festejos se indignaba, le ha dicho, oye, pues cuenta la verdad, pero se ha indignado mucho, pero no ha contado ninguna verdad. El Brava ha dicho que vuelve el año que viene aquí, con consecuencias para las peñas que luego hablaré de ellas. Ayer el Consejo de Ministros aprobaba las sanciones a Israel y entre ellas se incluía el veto a aquellas empresas que trabajan en los territorios ocupados. ¿Esto afecta a los festivales? Pues ahora lo he explicado, ¿no? Veremos esto al final, bueno, cómo cristaliza, porque el fondo, insisto, KKR tiene inversiones en muchos ámbitos y incluso hay uno de ellos que es el ámbito, pude leer el otro día un reportaje que entraba un poquito más al fondo de la cuestión. Una de las empresas que tiene negocios inmobiliarios sobre los territorios ocupados en la Franja de Gaza, es decir, claro que está contribuyendo directamente a esa colonización, a ese genocidio del pueblo gazatí, del pueblo palestino. Por tanto, pues esta empresa, creo que como poco, hay que investigar si realmente se está derivando capital directo de lo que saca de los festivales a, como digo, financiar ese genocidio. En cualquier caso, si vienen rechazados los festivales de tantas ciudades, si nadie los quiere, si los artistas se bajan, ¿qué más tiene que pasar para que Alejandro Navarro, punto uno, reconozca como un genocidio lo que está pasando en Palestina? No lo reconoció cuando tratamos de aportar una declaración institucional, no reconoció al Estado Palestina, no reconoció que hay un genocidio y ahora encima de abrir las puertas de la ciudad entregando el suelo a costa residual para que vengan aquí a hacer negocio, y eso no puede ser. No representa además la voluntad de los torrejoneros. Pasamos de un asunto turístico a otro que también lo es. La ciudad europea del deporte. Torrejón conseguía el título junto a otras 20 ciudades. El otro día tuve que hacer un vídeo en tono de humor, se han enfadado desde que nos mofamos de los grandes éxitos de la ciudad. Hombre, si es que, ¿cómo no vamos a tomar esto? Si es que al final es un título que se han comprado, lo decía, salía en el pleno, ¿no? Tan comprado como algunos títulos de algún ilustre exalcalde de la ciudad, hoy presidente del Senado. Hombre, es un título capital europea del deporte. Y resulta que solo en España está Cáceres, Palencia, hay un montón de ciudades europeas del deporte, junto con otras más en Europa. El año pasado, o sea, este año hay 25 ciudades capitales europeas del deporte. Es un título que se compra a un organismo privado que es Ace Europe, que tiene sede en Bruselas, y de esta manera disfrazan que te entrego el premio en Bruselas. No, es que tiene la sede fiscal la tiene en Bruselas esta empresa. El alcalde se hizo una foto en el Parlamento Europeo, lo sé porque he estado ahí 2 veces en los últimos años, una visita que hizo al Parlamento, no es que ahí le dieran el premio dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Así que bueno, hasta al final lo que es un premio comprado, no conlleva absolutamente nada para la ciudad y ahí sí que entramos con toda la seriedad del mundo. No puede ser que tuviéramos un acuerdo de presupuestos para este año en el que el pabellón nuevo de Soto de Henares ya tendría que estar en las obras iniciadas y aquello es un solar. No hay ningún tipo de intención de empezar las obras. Hemos visto este año como muchísimos niños y niñas, muchísimas familias me han escrito, yo mismo que, como muchos saben, mis hijas también hacen deporte en la ciudad, he visto como muchos niños se han quedado fuera de sus equipos porque no hay instalaciones deportivas suficientes para que puedan practicar deporte. Hemos visto como equipos que llevan el escudo del Torrejón aquí en el pecho tienen que irse a entrenar a Alcalá de Henares. Esto es el Torrejón a día de hoy. Solo se ha cedido suelo público, ¿para qué? Pues para que los gimnasios privados que hay
Soto de Henares, en Virgen de Loreto o en el José Antonio Paraíso, pueda montar, como digo, sobre edificios municipales negocios privados vinculados al deporte con el que no puedes acceder con la ADM. Y hablo de los gimnasios de Inacua, GoFit y Body Factory, lo digo con nombres y apellidos. Son gimnasios sobre edificios municipales a los que no puedes acceder con la ADM. Se ha cedido suelo público para que la Federación de Fútbol Madrileña haga una ciudad deportiva a la que tampoco van a poder acceder los equipos de Torrejón, solo en los horarios que la federación permita. Por tanto, esto no es ninguna ciudad del deporte. Ojalá lo fuéramos, y yo invito al alcalde a que asuma los acuerdos que tiene incluso con nosotros y con realmente la ciudad. No ciudad del deporte, una ciudad donde se pueda practicar el deporte sin tener que irse a otras ciudades. Hablabas de ello y ha sido tema recurrente durante el pleno. El currículum de Pedro ha sido noticia durante este verano. Sí, bueno, hay esa curriculitis, ¿no? que ha invadido todo en estos meses estivales. Yo creo que al final estas cuestiones no suman, al final generan distancia con la ciudadanía. Hace poco yo escuché a un diputado decir que, y además tiene toda la razón, que al final los representantes públicos tienen que aspirar a parecerse lo máximo posible a la sociedad, que en los grupos parlamentarios tiene que haber, por supuesto, gente formada en determinadas áreas, pero también tiene que haber gente que no tenga esa formación universitaria porque representan una parte importante de la sociedad, entienden mejor lo que es el día a día de alguien que no tiene esa formación universitaria, pero que por supuesto que tienen toda la misma capacidad, validez e importancia en la ciudadanía. Por tanto, no hay necesidad, creo que, de mentir a nadie acerca de los estudios que uno tiene. Yo lo que sí que creo que es importante es que los políticos, creo, pero eso es una opinión personal, sí que tenemos que dignificar nuestra labor. Yo nunca diré profesión, no soy ninguna profesión, pero nuestra labor la tenemos que dignificar en el punto en el que nos estamos dedicando a ello. Yo tengo casi 20 años de experiencia en la empresa privada. Toda mi formación tiene que ver con formación técnica, de diseño industrial. A eso me he dedicado durante 20 años. Desde que me estoy dedicando a la política, aunque tenía formación que de cierto modo estaba vinculado, yo me di cuenta que al final, sobre todo de derecho fiscal, de contabilidad, de administración pública, no tenía, creo, a mi juicio, no tenía la formación que merece la ciudadanía para representarles. Y esto que lo digo yo en primera persona, yo invito a que vean los currículums de todos los concejales de Torrejón y de todos los diputados de todos los sitios. Creo que es importante en mi caso, y yo por eso, pues empecé en estudios universitarios, ahora compaginando todo esto hace unos años, y me estoy formando en gestión y administración pública, un grado del que yo no tenía formación y creo que es importante, pero no hace falta mentir a la ciudadanía, no hace falta mentir, lo que hace falta, oye, si realmente crees que tienes que tener esa titulación, pues ponte a ello, ¿no? Y yo creo que la gente eso lo validará. Así que por eso digo que yo, sin entrar más en esa titulitis, porque creo que es un debate ficticio, lo que creo que no hay que mentir a la ciudadanía en ningún momento y bajo ningún tema. Entramos ya en materia. En la primera parte del pleno estaba dedicada a asuntos económicos. Creo que es la primera vez que yo recuerde que se han fusionado todos los asuntos económicos en un mismo pleno, en 4 o 5 puntos bastante potentes. La cuenta general, es decir, el resultado de liquidación a finales del año, la auditoría, el plan de control financiero, el plan de ajuste y el inventario. Todo junto, pues respecto al plan económico financiero, es una herramienta de fiscalización de todas las operaciones financieras que hace el ayuntamiento, contrataciones públicas y demás, y son unos planes que anualmente desde el Departamento de Hacienda e Intervención analizan una serie de contratos para ver dónde hay fallos, ¿no? O dónde hay cosas a mejorar dentro de la gestión del ayuntamiento. Todos los ayuntamientos tienen que hacerlo, no solo Torrejón, todos los ayuntamientos. Aquí empezamos tarde. Esto viene obligado del año 2017, aquí se empezó en el 2021, pero lo que hemos visto en estos años es que se detectaron muchísimas incidencias, algunas de carácter grave en contrataciones, en las que no se comprobaba, por ejemplo, la solvencia para contratar de aquella empresa con la que se contrataba, y hemos visto en 4 años que no se mejoran esas incidencias. Hemos dado un poco ese plazo que se merece cualquier gobierno para ver si va ajustando, ¿no?, la administración esos fallos a la hora de contratar. Y vemos que Intervención hace un esfuerzo ímprobo por este documento de fiscalización y que no se ponen las herramientas para que cada año mejore. Así que hemos dicho, no vale de nada que cada año digamos qué mal funciona esto y el año que viene insistamos en esto, ¿no? Y nos dicen, bueno, que otras cosas que no se hacen campañas de concienciación entre la plantilla municipal, aquellos que operan en esos contratos que se están fiscalizando, de saber que tienen que hacer caso a esas incidencias que se están detectando. Por tanto, esto parece que no sirve de mucho. Respecto al plan de ajuste, hoy hemos aprovechado, o yo quería aprovechar un poco para que la gente sepa cuál es el decreto que está vigente ayer en Torrejón, que es un decreto
de rescate del Ministerio de Hacienda que literalmente rescata a municipios en riesgo financiero, como es el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, desde el año 2012. O sea, hace ya 13 años que estamos en riesgo financiero, que nos rescataron el Ministerio de Hacienda y como no se ha pagado esa deuda de 100 millones de euros, seguimos sometidos a ese plan de ajuste. Y en ese plan de ajuste he leído directamente, porque a veces parece que uno habla y que, bueno, que se inventa un poco las cosas, ¿no? Yo nunca lo hago y siempre todo lo que digo está documentado, pero hoy directamente he leído lo que dice el decreto, donde pone claramente que este ayuntamiento no puede bajar impuestos. Por eso, cuando la gente dice el tasazo, el sablazo, el navarrazo de residuos, ¿por qué no lo compensas con el IBI? Porque hoy he leído la ley que se lo impide, porque estamos intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Y cada año Navarro tiene que recaudar más impuestos un año que otro. Y eso es lo que dice la ley, por eso estáis viendo que esta situación económica, este descalabro nos lleva a que cada vez tengamos más impuestos. Respecto a la cuenta general, pues también le he dicho a la gente, he intentado contar hoy la importancia que tiene ese documento. Los presupuestos que cada año presenta el alcalde con ese vídeo tan bonito es su carta a los Reyes Magos. Esto es lo que yo quiero hacer este año. Y ahí sí que hace el vídeo y lo cuenta. Pero ahora viene la facturita. Ahora hay que poner un tic a cada cosa que ha conseguido. Y hoy, viendo la memoria de alcaldía, pues he sacado como 8 o 10 hitos que nos dijo que iba a conseguir en 2024 y que nada de esto lo ha hecho ni ha puesto dinero para ello. Por ejemplo, mejorar la limpieza de la ciudad, mejorar la recogida de residuos urbanos, mejorar los barrios de la ciudad, traer el centro cultural de Soto Zarzuela. Todo eso no lo ha conseguido. Y si lo que sí hemos visto es que tienen más millones de euros de deuda que en el 2023, es decir, siguen incrementando la deuda lejos de amortizarla, como estábamos diciendo antes, y que todo el gasto, ¿dónde va ese dinero, esos 12 millones de euros que tiene nuevo? Pues todo, como veis, al recinto ferial y, como he dicho hoy, ¿no? A pagar la jubilación de algunos artistas que estaban, parece, en casa ya con poca actividad y que han venido a Torrejón a tener una bonita jubilación a costa de los torrejoneros. El inventario, el debate se ha centrado en la MV, porque efectivamente lo que incluye esta modificación del inventario es la inclusión de los bienes de la empresa. Sí, hoy se me ha ocurrido justo antes de intervenir que nunca es mal momento para recordar algún vídeo famoso que haya quedado en la hemeroteca, donde Pedro Rollán, junto a muchos concejales de los que están aquí sentados, dijeron a los torrejoneros en la inauguración de la Caja del Arte que este edificio había sido a coste cero para los vecinos porque su inmaculada gestión del suelo de la ciudad a través de la empresa municipal de la vivienda del suelo había pagado ese edificio junto con otros dos edificios. Luego vimos cómo quebraron la empresa municipal de la vivienda del suelo y la rescataron de manera encubierta pagando por esos edificios 23 millones de euros de impuestos de los vecinos. Eso se denunció en su momento. Y también ahora en ese inventario se vuelve a asumir la segunda gran estafa para los ciudadanos, estafa millonaria, por cierto, con consecuencias millonarias para los ciudadanos de Torrejón, que es en el inventario municipal asumir las consecuencias de la quiebra de la empresa de vivienda, que es ese inventario de plazas de aparcamiento que nunca llegan a vender. ¿Por qué? Porque se construyeron muchas plazas de aparcamiento en zonas que no dan servicio a los vecinos y vecinas. Entonces la gente no compra esas plazas porque no les da servicio, están muy lejos de su vivienda. Si son plazas que empezaron a costar 15.000, bajaron a 12.000, luego están por 9.000 y no las venden. Y por eso ha quebrado la empresa de vivienda. ¿Qué ha hecho ahora el alcalde como presidente del consejo de la empresa de vivienda? Quebrar la empresa y como alcalde del pleno, asimismo se ha pasado todo ese inventario de plazas de aparcamiento con un presupuesto, una valoración inflada para decir que esa empresa no estaba quebrada. Y nos dice a los torrejoneros que nos zampemos los pasivos y los activos de la empresa. Los activos son plazas de aparcamiento sobrevaloradas por encima del mercado y los pasivos son las deudas, 15 millones de euros. Hoy les he dicho y les he anunciado, porque el alcalde ha dicho que es mentira, yo digo que es verdad, y bueno, pues hoy le he dicho al alcalde que me lo diga a la cara delante de la gente si es mentira, que hemos denunciado, por supuesto que hemos denunciado ese acuerdo, porque la consecuencia es que los vecinos tienen que pagar 15 millones de euros más de deuda por la pésima gestión de este gobierno del Partido Popular. Eso está en el juzgado y veremos. Desde luego, como les he dicho, y será un juez y un juzgado el que diga si esto que han hecho es o no es legal. Yo tengo la responsabilidad y el compromiso con mis vecinos de que sepan que si tienen que pagar esos 15 millones de euros será porque lo un juzgado y no la mayoría absoluta. Yo voy a decir de Alejandro Navarro, no de Alejandro Navarro, la mayoría absoluta de Nacho el Olvidado, que le ha legado a Alejandro Navarro y con eso quieren justificar esta operación que lógicamente lesiona los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Urbanismo. La parcela que iba a albergar un outlet en el origen de lo que fue el proyecto Open Sky parece ser que cambia de formato y tal vez de dueños. ¿Viene Cosco? Sí, eso. Hoy lo viera el otro día en la Comisión Informativa de Urbanismo hablando sobre esta posibilidad. Le dije al concejal de urbanismo y al portavoz del gobierno, oye, contar con la oposición. Si es que yo soy de Torrejón y lo voy a seguir siendo por mucho que no les guste a ellos. Nací aquí,
aquí sí, con mis hijas son de aquí y yo espero que aquí pasemos toda nuestra vida. A mí me importa Torrejón, el futuro de Torrejón. ¿Que venga una superficie como Costco a Torrejón es buena noticia? Bueno, pues yo creo que sí. Bueno, sí, porque además el Oasis, que tiene grandes complicaciones respecto a su viabilidad y que nos debe al ayuntamiento 2,5 millones de euros, que nos tenemos que poner ahí a cobrarlos porque ahí tiene que haber mucha gente de Torrejón trabajando. Oye, pues antes de ir a cobrar esa ayuda al Oasis, yo prefiero que tenga vida económica el Oasis, que dé trabajo a los torrejoneros. ¿El Costco sí va a llevar gente al Oasis? Pues no lo sé, pero puede que sí, puede que al final haga ese reclamo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que se hacen modificaciones urbanísticas, tengo que decir, ad hoc, porque parece que son casuales, y bueno, pues entiendo que una superficie como Costco, si quiere venir, necesitará algunas modificaciones urbanísticas que si nos involucran, a mí por lo menos si nos involucran a la oposición, yo estoy en condiciones de apoyar esas cosas, porque creo que hablamos del futuro a medio y largo plazo de la ciudad. Puede ser una buena noticia, no sé si va a ser. El caso es que hoy, bueno, pues eso lo han pasado un poco ahí por alto, unas modificaciones urbanísticas, y bueno, pues veremos si acaba en esto. Yo sé que hay consultas de esta empresa y que se han hecho modificaciones urbanísticas como dotar de calificación alimentaria al suelo, que no tenía ese suelo, esa posibilidad, con lo cual hay una calificación más amplia y puede albergar pues todo lo que una superficie como Costco, Macro, estas superficies pueden tener, ¿no? Que es alimentos, es ropa y demás. Así que bueno, esperemos que sea una realidad. Vamos con el tema probablemente más importante, pues la aprobación de una ordenanza. Una ordenanza, la de zonas verdes, que hoy se aprueba, pero sin embargo lleva en funcionamiento 3 meses. ¿Cómo se come esto? Llevan pintadas las rayas 3 meses, porque hoy, si bajáis aquí al hall del ayuntamiento, está la gente cogiendo las tarjetas, entonces no se van a multar si no han repartido las tarjetas. Bueno, es que esta ha sido todo un descalabro, o sea, de película de Berlanga ha sido esto, porque resulta que los vecinos un día se encuentran con que están pintando las calles de verde en su barrio. Y oye, ¿esto para qué es? No, va a ser zona de aparcamiento para residentes. Y a la semana siguiente les multan. Sin saber, oye, pero ¿por qué me habéis multado aquí? ¿Quién me ha informado a mí de que no puedo aparcar aquí? O si puedo, necesito una tarjeta. Entonces, bueno, lo primero que pedimos es que no puedes poner a Alejandro Navarro multas antes de regular la ordenanza que regula esas multas. O sea, no tiene sentido, ¿no? Yo de aquí animo también a los ciudadanos que hayan recibido esa multa a que la recurran. Yo sé que el compromiso va a ser que las multas que se recurran, por esa garantía jurídica que tienen que tener, pues esos importes no se van a cobrar, pero hay que recurrirla, porque quien de buena voluntad, que yo creo que es lo que hace la mayoría de la gente, haga un pronto pago y demás para reducir, pues como pagues, eso no creo yo que se te vaya a devolver. Por tanto, que le hayan puesto una multa, que la recurra porque no estaba vigente la ordenanza. Se aprueba inicialmente esa ordenanza. En esa ordenanza, ¿qué le hemos dicho el Partido Socialista al equipo de gobierno? Oye, en esa ordenanza no habéis regulado varias cosas. Primero, los barrios que habéis acotado es una zona súper amplia. No puede ser que la tarjeta que te vale para aparcar al lado de la Plaza de Toros te valga para aparcar al lado del puente de Risi, porque si tú vives cerca de la Plaza de Toros no aparcas en el puente de Risi. Yo creo que eso los vecinos me van a entender perfectamente. Por tanto, esas zonas hay que acotarlas mucho mejor. Hay que publicar un mapa. ¿Dónde vais a implantar esta zona? Porque va a ser en más zona de la ciudad. Y eso no lo han publicado tampoco. Le hemos dicho también que cuál va a ser el horario y fecha donde va a aplicar esto. En Madrid, por ejemplo, la zona residente es por la mañana, de 9 a 9 de la noche. Los fines de semana no aplican esas zonas de residentes. Y si tú vas a aparcar por una zona de residentes y no eres residentes en Madrid, ¿qué haces? Pagas. Pasas por casa. ¿En Torrejón qué va a pasar? Yo pregunto, y hemos presentado una alegación para esto. Si yo voy a ese barrio a visitar a mi familia, a mis amigos, o voy a la mezquita a comer churros, como he dicho hoy, ¿dónde voy a aparcar? En el Carrefour. Porque no han dejado zonas para que los no residentes aparquemos allí. Y si no puedo aparcar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Poner un parquímetro y cobrar también por aparcar en las calles de Torrejón? En todo Torrejón, como han dicho. Esperemos que no acabe en esto. El portavoz hoy me dice, diga, ya le dije, señor Castillo, y lo digo otra vez aquí, que no se va a cobrar por aparcar. Pues le he presentado una alegación para incluir en la ordenanza que no se va a poner, y lo han desestimado, no me han aceptado. ¿Por qué no me han aceptado? Así que bueno, nos han rechazado todas las alegaciones, pedíamos una reserva de plazas para no residentes, por cada X plazas una reserva para no residentes, pedíamos también una reserva de plazas para discapacitados, que tampoco han reservado, y también la garantía, como digo, de que no se va a cobrar. Nos han rechazado todas las alegaciones porque dice que son consideraciones políticas. Hombre, ya me parece muy técnico todo lo que les hemos dicho, eso es lo que no les gusta, y al final, oye, esperemos que esto no acabe en que la gente tenga que pagar por aparcar en los barrios de Torrejón, que ya sería lo último. Más cosas. El Pleno aprobaba, y es la única aprobación por unanimidad, un asunto que viene de muy lejos. La mancomunidad que precedió a la mancomunidad del Este todavía no estaba disuelta. Sí, que era la mancomunidad del municipio de Jarama, que se llamaba así. Bueno, yo pude hablar con mis compañeros alcaldes de Mejorada, Coslada y San Fernando, que junto con Torrejón conformaban esa mancomunidad, que era para gestionar los residuos de estos municipios. Nunca entró en funcionamiento, no tiene actividad, por tanto, bueno, pues había que proceder a su disolución. Hablé con mis compañeros alcaldes, ya lo habían hecho además en sus plenos.
Hoy, sin ningún tipo de información más allá del equipo de gobierno, insisto, pues hemos votado a favor y aquí nos la jugamos un poco. Yo porque, bueno, he podido hablar con mis compañeros, pero yo no sé si la portavoz de Más Madrid, por ejemplo, ha tenido esa ocasión de hablar con alguien que le diga que su voto a favor no va a conllevar ninguna responsabilidad, porque no es necesario nuestro voto. Creo que es responsable que al final votemos que sí, pero no nos involucran en estas cosas. Si en esto que es tan fácil votar que sí, nos lo explicáis y ahí estaremos. Aún así hemos votado que sí, como digo, por responsabilidad. Más cosas ya en el turno de mociones. Más Madrid preguntaba por las viviendas de Fresnos, otra de las noticias de este verano, y lo hacía pidiendo responsabilidades. No sé si en los acuerdos se incluye una comisión de investigación. Sí, bueno, nosotros también dijimos, ¿no?, públicamente que tenía que asumir responsabilidades. Lo que ha pasado en esta moción, que a mí me ha indignado profundamente, es que estaba de risas el PP, estaba de risitas, y hombre, ya he contado un poco lo que es la historia de esto, no tiene ninguna gracia. Hace 2 años y medio, el por entonces candidato encubierto, porque de verdad es el que tenemos ahora aquí, pero Nacho se fue en plena campaña electoral, se fue ahí el PP, se metió con una excavadora en esa parcela que la que no tenía nada, con un casco, y dijo: comienzan las obras del primer plan municipal de vivienda en alquiler. Era mentira, ahí no había ninguna obra, ni siquiera estaba el expediente adjudicado, ¿no? No había ninguna obra, pero se metió ahí para hacer campaña incumpliendo la LOREF. Y llevó a la gente, a más de 4.000, según sus propios datos, a 4.000 vecinos y vecinas aquí, a la calle de la Plaza, porque no hacen una plataforma digital para inscribirse como el resto de grandes ciudades. Aquí quieren fotitos para la Plaza Mayor y la gente bajo el sol, en mayo, con muchísimo calor, haciendo cola, pidiendo horas en su trabajo, en sus estudios, para poder venir a pedir una vivienda. Se apuntaron 4.000 y pico en el 2023. Ya vimos ahí, cuando se adjudicó la construcción y la gestión de estas viviendas, que se había adjudicado a una empresa que venía denunciada de la empresa municipal de la vivienda del suelo, que era Rico Siglo XXI. Una empresa a la que tuvo que ser un juez quien le quitó la gestión de la empresa de la vivienda, porque el Partido Popular, por lo que sea, insistía en que gestionara la empresa de la vivienda de Torrejón de Ardoz. Y hubo otra empresa que se llamaba Gestión Integral del Suelo, que presentó una oferta más económica, y el alcalde del PP dijeron que no, que era una baja temeraria. Y dijo un juez: no es baja temeraria, va a gestionar de manera más eficiente y más barata la empresa. Por tanto, la empresa de vivienda para GIS. ¿Qué hizo el alcalde? No os preocupéis, que yo te doy una parcela pública y ahí haces vivienda municipal. Una empresa que nos ha demostrado su incapacidad y creo que también su insolvencia. ¿Resultado? A los meses preguntamos por las viviendas y ahí no había nada. Ya no estaba ni Nacho, ni el casco, ni la excavadora. Nacho lo han condenado al olvido. Preguntamos al año siguiente, nos dijo el concejal de urbanismo: oye, sois unos alarmistas, esto va bien. Y oye, ¿dónde está el sorteo? Porque la gente me escribe: oye, y el sorteo de las viviendas, y digo que no tiene ningún tipo de risa como le daba al alcalde, al portavoz del gobierno, porque en estos 2 años y medio ha habido muchas familias que han dejado pasar oportunidades esperando quizá la suerte del sorteo, porque es una vivienda no muy grande, no muy barata, pero a la que podían acceder. Y han jugado con la ilusión de las familias, para que ahora, cuando sabíamos que esto iba a acabar así, porque esto iba a acabar así con esta empresa, en julio, y de manera ahí con una oportunidad de alevosía, anuncia al alcalde que se ha suspendido el contrato, que se suspenden las obras y que ya no va a haber viviendas, que ya harán otro plan municipal de la vivienda. Entonces, nos parece desde luego una vergüenza. Tiene que pedir perdón el alcalde de Torrejón y el Partido Popular por este engaño a los vecinos y a las vecinas. Y luego les hemos presentado una alternativa, creo que muy bien construida, que nos han dicho que no, que ellos van a hacer no sé cuántas viviendas públicas. Ya le he dicho que yo creo, y hago una apuesta con la gente, a que muy cerquita de las elecciones verán otra vez a este caso a Alejandro Navarro con una máquina en la parcela, dirán que es sorteo de la vivienda, que se apunte la gente, y una vez más van a hacer una campaña electoral con la vivienda pública, cuando es un problema de primer orden en toda España, no solo en Torrejón. En vez de poner soluciones, lo que hacen es jugar a las elecciones con los recursos públicos, como siempre hace este gobierno. Sobre vivienda, tengo que preguntarte por uno de los temas de este verano, el desalojo de Seila. Bueno, pues así de desalmada está esta ciudad. Antes contaba el tema de la cuenta general. Al final, bueno, por no aburrir a la gente con datos, sí que hay alguno que es revelador. En la cuenta general, el cierre presupuestario de Alejandro Navarro del año 2024, donde nos dicen que han tenido muchos remanentes y que tenían un resultado con más ingresos que gastos. Claro, es que no gastan lo que prometen que van a gastar. Y entre ellos es el gasto social. Nos dicen que van a gastar 1,1 millón de euros en dar ese servicio social que necesita mucha parte de nuestra ciudadanía. Yo semanalmente recibo aquí a familias que necesitan de esa ayuda de la administración en momentos puntuales. Fue el caso de Seila. Y Seila no tuvo ningún tipo de ayuda, no estuvo su alcalde con ella, como estamos nosotros ayudando en lo que hemos podido, en ese desalojo, ese desahucio con menores en nuestra ciudad. ¿Y cómo nos puede decir Alejandro Navarro que le ha sobrado de 1,1 millones de euros, le han sobrado 600.000 euros de esa partida? 600.000 euros con niños que están durmiendo en la calle. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que esos 600.000 euros, ¿dónde van? Al recinto ferial. Y eso es Torrejón de Ardoz.
Esa es la ciudad desarmada que tenemos a día de hoy, que no tiene respuesta habitacional para estos casos, pero que tampoco tiene respuesta municipal para el problema del acceso a la vivienda que sufren la mayoría de familias, incluso, sobre todo, familias trabajadoras. Vamos con uno de los temas más polémicos. Se ha montado un pollo tremendo durante este último mes. La tasa de basuras y la carta del alcalde. Bueno, es la carta de la vergüenza. Hoy se lo puedo decir yo también invito a la gente, que sé que parece un poco tedioso lo de ver los plenos, pero creo que se puede pasar, lo pueden poner y pueden pasarlo hacia adelante, que quiten lo que no les guste, pero saben los vecinos y las vecinas que hemos tenido, digamos, un debate en redes sociales, que el alcalde decía una cosa, que yo decía otro, que me contestaba y que yo le volvía a contestar. Y yo le he dicho a Alejandra Navarro, estamos aquí los dos. Hoy no hay redes sociales, no hay vídeo, estamos aquí los dos, vamos a debatir, a ver quién está mintiendo aquí. ¿Quién está mintiendo? Si tú que dices que te ha obligado Pedro Sánchez, literalmente Pedro Sánchez, y Yolanda Díaz a poner esa tasa, y que yo soy un cínico y un hipócrita por no apoyar tu tasa, o yo que digo que ha sido una disposición de la Unión Europea votada a favor por tu partido, por el Partido Popular, que cuando se ha trasladado al ordenamiento jurídico español, el Partido Popular tampoco ha votado en contra, que se ha decidido que sea esa tasa en todos los ayuntamientos, y que en Torrejón lo que se ha hecho es poner una tasa que es de las más altas de toda España, porcentualmente 12, casi 13 millones de euros, dividido entre los habitantes de Torrejón. Yo invito a la gente que haga el cálculo y porcentualmente aquí pagamos más que casi toda España por esa tasa. Y claro, el alcalde manda esta carta y yo quiero contestar duramente, porque la verdad es que la carta es para contestar duramente. Me he dado cuenta que, bueno, pues está pasando aquí hay como una primavera en la que ha despertado la ciudadanía y está siendo, como he dicho, de justicia poética lo que está recibiendo el alcalde después de esa carta. Son sus votantes, los de Nacho, que se ha apoderado de los votos, los propios votantes lo que le están diciendo, por ahí no, Alejandro. Primero, están utilizando dinero público para una comunicación partidista, marketing político, y segundo, es mentira lo que están diciendo. O sea, sabemos de dónde viene esa tasa. Y tercero, ¿por qué no nos dice? Porque en Torrejón vamos a pagar mucho más que en Alcalá de Henares, que en Colada, que en San Fernando, que en Pozuelo, que en Boadilla, que en Getafe o que en Leganés o con Fuenlabrada. ¿Por qué en Torrejón pagamos más? Porque es un servicio pésimo. Es un servicio privatizado que cada año se va encareciendo más cuando estamos viendo cómo está la ciudad. Y eso es lo que se ha dado vuelta a Alejandro Navarro con esa tasa. Que al final, de esa carta en la que quería culpabilizar a todo el mundo menos a él, del tasazo, del navarrazo, como lo han llamado los vecinos. Yo al final he incorporado ese nombre porque así lo han bautizado los vecinos. Que eso no conlleva además que la ciudad esté limpia, es que está más abandonada que nunca, más abandonada que nunca. Y por último, nos llama cínicos e hipócritas. Todo esto se lo he dicho a la cara del alcalde, no me ha contestado, porque no hemos apoyado su tasa. Es que hoy he leído la tasa que hemos propuesto nosotros, con alegaciones, donde poníamos, primero, tasa con una parte fija y una parte variable. La parte fija al catastro. No puede pagar lo mismo una casa que vale 1 millón de euros que una casa que vale 200.000 euros. No pueden pagar lo mismo porque no es justo desde el punto de vista fiscal. Segundo, parte variable con el padrón. Hombre, nos dicen que no podemos usar el padrón, pero vamos a ver que ya veremos cosas que han pasado y que este año van a estar más atentas. Que aquí cuando vienen elecciones se utiliza el padrón para hablar a algunas comunidades de gente que no es española y se utiliza el padrón para estas cosas. Ahora no se puede utilizar el padrón. Yo les dije, no puede pagar una casa que sea de 100 metros cuadrados aquí y la al lado igual, que aquí vive una persona que vive en 6, no pueden pagar lo mismo, eso no es justo. Y eso se presentó en esa tasa. También le dijimos de poner bonificaciones que duplicasen la reducción de la tasa y que aplicasen este mismo año, de manera que la tasa en vez de 180 euros se podía quedar fácilmente en 80-90 euros, que es lo que tienen el resto de municipios, y nos dijo el alcalde que no. Votó en contra de todas esas medidas, por eso hoy tenemos el sablazo de Navarro, y lo tiene con nuestro voto en contra. Claro que sí, porque no apoyamos esa tasa que es recaudatoria, es un segundo IBI lineal, todo el mundo va a pagar casi 200 euros. ¿Para qué? Pues ya vemos, ¿qué ha cambiado en la ciudad? ¿Está más limpia? No. ¿Está peor mantenida? Sí. ¿Dónde va esto? Pues a lo que hemos visto este año. Que ya es decir, que este año ha habido un gasto más millonario del habitual en conciertos de lo que suele haber en Torrejón. Y como he dicho, bueno, pues antes he puesto el ejemplo de Nicky Jam, ¿no? Que al final le hemos pagado la jubilación los torrejoneros. Pero no solo esto. Es que Dani Fernández, que además un buen chaval, pues por lo que sea, se ha visto que en Torrejón se ha cobrado hasta el triple del caché que suele cobrar en otros sitios. Tendrán que explicar por qué es esto, pero sé de dónde sale que de esa tasa de residuos. El portavoz del PP decía que si pagamos una tasa tan alta es porque tenemos una de las mejores plantas de reciclaje de España. Pagamos un precio, pues bueno, entonces que me explique por qué Alcalá de Henares paga menos que Torrejón de Ardoz, porque depositan los residuos exactamente en el mismo sitio. Porque Alcalá de Henares, con más habitantes, una ciudad más grande, ¿por qué pagan menos de tasa de residuos? ¿Por qué Colada, que lleva ahí sus residuos, paga menos que Torrejón? ¿Por qué San Fernando, que lleva sus residuos, mejoradas cualquier ciudad? Todas las que llevamos ahí los residuos pagan menos, pero aquí ahora va a ser culpa de la planta de residuos de
de leches. No, es que tenemos un servicio en Torrejón, insisto, que está privatizado y que cada año van regularizando, van incrementando el precio del contrato que hay que repercutir en esa tasa sobre los ciudadanos, con la consecuencia de que la ciudad encima está suelta y mal mantenida. Eso es lo que pasa en Torrejón. Tenemos una tasa carísima por la gestión del Partido Popular de Torrejón de Ardoz. Nadie más tiene la culpa. Este debate dejaba una noticia que lo va a ser en próximos días seguro. Más Madrid desvelaba que el pasado lunes se aprobaba la nueva ordenanza de medio ambiente en Junta de Gobierno. Bueno, pues veremos al final como siempre, pues al final tendremos la oportunidad de alegar y presentar alegaciones para mejorar esa ordenanza. Oye, que está bien que se regulen las ciudades por los nuevos cánones que nos impera el propio planeta. Al final la ordenanza de residuos viene a poner también soluciones fiscales para que estemos concienciados de lo que cuesta gestionar los residuos y que tenemos que generar menos y separar mejor, ¿no? Entonces hay que amoldar nuestras leyes a esa nueva realidad. Pues esperemos que eso sea así. Lo que pasa es que en Torrejón de Ardoz, como bien saben, todo lo que suena a verde, a medio ambiente, pues le suena a chino, ¿no? Luego quiero invitar a la gente a que vaya a Soto de Espinillos a ver el bosque ese que nos han vendido, que se han gastado todo en una maqueta, pero ahí lo que es bosque no hay ninguno, entre otras cosas porque una de las jefas del PP, que es la alcaldesa de Alcalá, no quiere que se haga el bosque Torrejón sobre una parcela que hemos comprado nosotros, además a Isabel Díaz Ayuso, así que aquí tienen un maremoto interno de egos que en el que menos pinta, lamentablemente, es el alcalde de Torrejón, y por eso hemos pagado las consecuencias de tener una parcela carísima y no tener bosque en Soto de Espinillos. Veremos en qué términos, pero esta nueva ordenanza de medio ambiente establece, entre otras cosas, la obligación de reciclar y multas si no se hace. Sobre el reciclaje, hoy no he tenido tiempo en el pleno porque al final, bueno, pues no tenemos tanto tiempo para explicar algunas cosas que merecen hacerlas con cierto detenimiento. El alcalde se ha gastado una pasta en poner pantallas en toda la ciudad. A mí me ha puesto una en la puerta de mi casa donde tengo su imagen, que si te veo todos los días, pero bueno, por lo que sea, en la puerta de mi casa, cada vez que salgo veo ahí a Alejandro Navarro diciéndome, vecino, somos la ciudad que más recicla de toda España. Y yo digo, buenos días, Alex, están mintiendo. Cada mañana. ¿Somos la ciudad que más recicla de toda España? Bien, eso tiene truco, tiene truco. ¿Somos una de las ciudades que más tonelajes de reciclaje llevamos? Eso es cierto. Y digo esto porque a mí me han llamado técnicos, no políticos, técnicos de medio ambiente de grandes municipios de Madrid, para decirme cómo se está permitiendo que mientan descaradamente. Ecoembes te dice, si tú tienes un nivel de reciclaje con una calidad superior al 40%, yo te pago por esto. Si tu nivel de reciclaje es de mala calidad, no te pago nada. Torrejón es de las que más tonelaje lleva a la parte de reciclaje, pero de peor calidad. ¿Por qué? Porque el servicio, solo hay una explicación, porque aquí, pues quien más que menos, no somos ni más ni menos verdes que Fuenlabrada o que Leganés. Al final la gente recicla lo que recicla. Porcentualmente, a nivel de población, es muy similar en todos los municipios. ¿Dónde está la diferencia? En cómo llega del cubo que tú depositas a la planta. ¿Qué pasa en Torrejón? Pues que mucha gente dice que al final, cuando se recogen esos residuos, no van separados. Y estos son datos que podéis ver en la página web de Ecoembes. Dicen que Torrejón de Ardoz tiene mucho tonelaje de reciclaje, pero mal separado, de muy mala calidad. Va mezclado el papel con el plástico. Entonces, ¿qué hace Ecoembes? Que no te premia, porque tú no estás reduciendo el trabajo de Ecoembes. Esto en números. ¿Cuánto ingresa a Torrejón de Ardoz, la empresa que tiene servicio por reciclaje? 70.000 euros al año. Con números, esto se puede ver. ¿Cuánto ingresa Fuenlabrada? Que lo han puesto como ejemplo, por cierto. ¿Cuánto ingresa Fuenlabrada? 3,5 millones de euros por reciclaje. 3,5 millones frente a 70.000. ¿Por qué? Porque Fuenlabrada recicla menos tonelaje por habitante, pero mucho mejor separado. Por tanto, tú vas a la planta de reciclaje y te dices, oye, gracias porque me has ahorrado trabajo, por tanto, te premio. Torrejón se gasta los 30.000 euros en pantallitas en decirnos que somos los que más reciclamos, y es una mentira, o es una media verdad. Reciclamos mucho, pero de mala calidad. ¿Por qué? Porque el servicio de recogida de residuos lleva al menos mal separado el reciclaje a la planta. Espero que se me haya entendido bien, porque creo que esto es importante además. Seguimos con otro asunto que también es recurrente y por aquello de la carta también volvía al pleno. El Plaza Mayor, el PSOE volvía a pedir el retorno de los partidos a la revista. Pues, bueno, voy a coger el ejemplo, porque ellos son muy dados a sacar ejemplos de Plaza Mayor y decir, ellos hablan siempre de la época oscura, ¿no? del Partido Socialista y gobiernos progresistas en esta entidad. Hoy yo en la intervención de Plaza Mayor he empezado hablando de dictaduras, se han enfadado mucho, pero es que cuando nos dicen que apoyamos dictaduras bolivarianas y estas cosas, y a mí la única que aquí he conocido, desde luego, en España, en Madrid, no era precisamente bolivariana la dictadura, pero es que además la que me viene mucho a la mente de manera recurrente es una en la que había un ministro de la propaganda que se llamaba Goebbels, ¿no? Que al final trataba a través de la propaganda hacer ver que, bueno, pues que esa dictadura era buenísima y que todo estaba fenomenal. Y es lo que está pasando en Torrejón, que al final
final nos han expulsado de la revista municipal Plaza Mayor, pero no nos han expulsado hace 15 años, como decía el concejal de urbanismo, que seguramente como no estaba por aquí por el ayuntamiento hace la pasada legislatura, pues no es consciente de lo que ha pasado aquí. Nosotros, y yo desde que soy portavoz, cada año cuando empieza la legislatura y nos sentamos los grupos políticos a ver cómo lo vamos a organizar, les digo, no tengo nada que hablar si me echáis del Plaza Mayor. Cada año. Pero es que encima en el 2023, con Nacho como alcalde, porque al final quisieron proteger a Alejandro Navarro, que sabían que iba a ser el alcalde, y hicieron que esa facturita la pagara Nacho alcalde. En 2023 aprobaron un reglamento orgánico municipal que nos volvía a expulsar de la revista municipal. Y presentamos unas alegaciones que hoy he sacado y que además pongo a disposición de todo el mundo, donde pedíamos en las alegaciones volver a la revista municipal como históricamente siempre han tenido los grupos municipales en la revista municipal cuando gobernaba el Partido Socialista. Todos los partidos políticos tenían su espacio. El Partido Popular publicaba todos los meses en la revista municipal Plaza Mayor. Por cierto, aquí tienen los números. No sé si veis alguna foto del alcalde o alcaldesa. No hay fotos del alcalde o alcaldesa. Esto era información municipal y no el book de fotos en el que han convertido esta revista municipal. Que hay 80 fotos del alcalde, 80 fotos en esta revista. Aquí hay contadas 8 fotos de la alcaldesa de por entonces. Lo que hay es información municipal. Bien, pues esto por aclarar, que estamos fuera de la revista porque nos han expulsado, pero recientemente. Eso son actitudes dictatoriales. Así que esto lo hemos denunciado. Hemos denunciado que no pueden hacer uso de los recursos municipales para hacer propaganda política del Partido Popular y personalista de Alejandro Navarro, que tiene mucha necesidad de que la gente le conozca y le quiera, pero no puede ser con dinero público. Así que todo esto además lo hemos llevado al defensor del pueblo. Hemos dicho que no puede ser que nos expulsen de un espacio donde tenemos que estar de manera legítima, porque ahí nos han puesto los vecinos, y sobre todo no puedes utilizar esa revista para insultarnos, para descalificarnos, para meterte con el gobierno de España, para meterte conmigo, con nombres y apellidos directamente. Eso no lo pueden hacer, así que bueno, pues esperemos que si ellos no quieren, que los navarros nunca van a ceder. Hoy lo he contado, ¿no? Que si cedieran un espacio a la oposición en el Plaza Mayor, la gente iba a conocer la realidad de Torrejón, ¿no? Todo lo que estamos denunciando. Así que bueno, pues esperemos que si no son ellos, que sean otros estamentos los que les obliguen a que la oposición tenga también representación en esa revista municipal. Denunciabais públicamente y también ante el defensor del pueblo. Sí, eso es. Como digo, ayer mismo, después de elaborar la propia moción que hemos llevado, para que vean también que hemos intentado, por la vía ordinaria política municipal, que es el pleno del ayuntamiento, volver a esa revista municipal y sobre todo, ya no digo volver, que veremos si la ley nos respalda o no respalda en esto, que yo entiendo que sí, pero sobre todo que no puede utilizar el alcalde esta revista municipal para gloria personal, para su imagen política personalista, para encima desprestigiar y descalificar a la oposición. No puedes hacer eso y mentir a la ciudadanía como ha hecho con esta carta que han pagado los ciudadanos a los que están engañando. O sea, que es que esto es de locos. Así que bueno, pues hemos hecho una recopilación de cierta documentación, no mucha, porque solo hay que retrotraerse en 2 o 3 meses para ver lo que hace el Partido Popular en Torrejón. Hemos ido al defensor del pueblo y bueno, pues esperaremos actuaciones y quizás nos enseñen la puerta para que vayamos también a la justicia ordinaria para reclamar nuestros derechos. Este debate dejaba otra noticia importante. La Fiscalía Anticorrupción ya está investigando las oposiciones. Otra mentira del alcalde. Decía hace poco en una entrevista, ponía 2 años de gestión. Se olvidó decir en estos 2 años de gestión cómo había llegado al ayuntamiento. No le he contado a los vecinos 2 años desde que comencé estafando a los vecinos en las elecciones. Pero bueno, decía ahí que todo esto era ruido. Esto es ruido de la oposición, esto es un invento. Esto de las oposiciones es un invento. Esto ha quedado en nada. Mucho ruido al principio. Perdóname, Alejandro, pero no. Te digo lo mismo, y hoy se lo he dicho en el pleno. Te invito a que me digas aquí que estoy mintiendo, que no hay denuncia en el juzgado por la empresa de la vivienda, que no ha notificado el juzgado de aquí esa denuncia, y segundo, que Fiscalía Anticorrupción no ha abierto diligencia de investigación para ese amaño o supuesto amaño de oposiciones en Torrejón de Ardoz. ¿Cómo no se va a investigar algo en lo que, además lo conté abiertamente, a mí mismo me han facilitado con nombres y apellidos quiénes iban a obtener una de esas plazas cuando había 1.200 opositores? De 1.200 hay 20 plazas, hay listados con nombres y apellidos y hay un pleno al 15, ¿cómo no se va a investigar? Ojo, no cualquiera. Un pleno al 15 no son nombres al azar, son sus nombres con sus vínculos, que no son cualquiera, ¿eh? Entonces, ¿cómo no se va a investigar eso? Ahora lo que pasa es que, claro, efectivamente viene la parte difícil, que es documentar, justificar cómo se ha hecho esto, porque aquí ha habido muchos actores necesarios para que esto pase. Así que bueno, de momento está donde tiene que estar, que es en el juzgado. Y veremos también para que la gente sepa que hemos llegado hasta el final y que si aquí hay nepotismo, hay enchufismo y la manera de entrar al ayuntamiento tiene que ver más con un carnet político que con títulos, digamos, universitarios, pues veremos que por lo menos vamos a llegar hasta el final y que sea un juez quien diga que esto que hacen se puede hacer. Pero a día de hoy, claro que hay denuncia y Alejandro Navarro lo sabe. Más cosas. En robos y preguntas aparecían otros temas que han sido noticia durante este verano.
El rescate del hospital. La Comunidad de Madrid inyectaba dinero para salvarlo después de unos serios problemas económicos que tenía. Y no sé cuál es el nuevo estatus del hospital, no sé cuál es el nuevo... Pues más que estatus es que ese rescate, yo hablé con los sindicatos, ese rescate era para rescatar la gestión del hospital, pues entonces tiene que pagar a los sanitarios, tienen que contratar a más gente, porque te han hecho huelgas este año porque están mal pagados, con pocos recursos, son poca gente, unas ratios inasumibles, entonces el dinero debería ir a esto, pero es que parece que no, que al final es que las cuentas de la empresa son las que no cuadraban. Entonces, no puede ser que a Ayuso le meta una inyección de 30 millones de euros y que los profesionales sanitarios sigan en condiciones precarias. Así que por encima de cómo quede el hospital, lo que estamos reclamando es que paguen lo que merecen los sanitarios, que contraten a más sanitarios, esperando la llegada de ese cambio necesario en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Torrejón para que ese hospital vuelva a ser de gestión pública, porque no hay ninguna solución que garantice el futuro del hospital y la atención que no sea esa. En un verano marcado por los incendios, también aparecía en el Pleno el desbroce de la finca de Soto de Espinillos. Sí, bueno, y además hubo un incendio en esa finca, hubo incendios, entonces ya dijimos en su día, ¿no?, que sobre esa parcela que ha comprado el Ayuntamiento, que está en el término municipal de Alcalá, y que Torrejón le ha comprado a Isabel Díaz Ayuso, que ha pagado 4 millones de euros para hacer un bosque que en teoría era para todos los madrileños, que es así de kafkiana esta operación. Hubo un incendio nada más, hubo 2 incendios en esa parcela y bueno, hubo dudas acerca de la posible recalificación de toda esa zona como consecuencia de que había sido quemado. O sea, eso a mí me escandaliza solo pensarlo. Yo lo que digo es que ¿dónde está el bosque? Que al final ya han pasado años, no sabemos porque al final la inversión no es muy grande. Yo creo que al final, como digo, es un problema de egos dentro del Partido Popular, en el que Ayuso está por un lado, Judith Piqué está por otro, y Alejandro Navarro, que pinta poco, está en otro. Resultado, hemos pagado una parcela carísima, los vecinos y vecinas de Torrejón, a cambio de estar eso, igual que estaba, sobre que ahora, desbrozado, pero también quemado. Y hablando de incendios, después de todo lo que pasó en el carnaval, ahora las peñas les mandan todavía más lejos, al Blume. Hoy he contado, ¿no?, que al final hay una peña que son los Desterrados, que yo creo que nunca se habían imaginado que su nombre iba a cobrar esta dimensión. 30 años después, por un alcalde que apenas había nacido cuando ellos decidieron llamarse así, y es lo que va a pasar este fin de semana, que a los Desterrados, junto con el resto de peñas de la ciudad, que son patrimonio cultural de esta ciudad, pues han sido expulsados de su hábitat natural, que es el recinto ferial. Es el día de las peñas el sábado, y no pueden celebrarlo allí porque el alcalde ha decidido traer los festivales del Fondo Israelí KKR, del Brava y del Salvaje, ha decidido traerlos a ese espacio con la consecuencia de que expulsa a las peñas del recinto ferial. Hemos pedido que garanticen que el año que viene volverán a su espacio natural, que se les va a escuchar, porque no es lo único que ha pasado. También este año los carnavales pues las han perjudicado muchísimo económicamente a las peñas con decisiones de este equipo de gobierno, de esta concejalía de festejos. Ha anunciado el Brava, ha anunciado que el año que viene vuelven a Torrejón. Y es que hoy se nos ha indignado la concejala de festejos, me ha dicho, ¿sabrás tú más que...? Pues yo no sé más que tú, pues faltaría más, ¿no? No sé más, pero lo que sé es que el Brava ha dicho que vuelve a Torrejón. Entonces, lo que queremos saber los torrejoneros y sobre todo las peñas, en qué fecha va a volver y si le van a volver a quitar el recinto ferial para traer a esa peña más brava y más salvaje que ha traído el alcalde de Torrejón. Nosotros somos más de Desterrados.